Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jefferson y voy a explicar el tema de la extinción de las obligaciones. La extinción de las obligaciones es un término legal para explicar cómo una deuda completa pueden desaparecer por completo, muchas veces sin necesidad de soltar un solo billete. Muchas personas piensan que para extinguir una obligación es eso, dando billete, pero no es así. Y la ley permite 11 maneras de liberarte de esa obligación sin necesidad de hacerlo. Empezando con el primer método, el mutuo disenso, que es la cancelación de mutuo acuerdo. Esto consiste cuando dos personas que firmaron el contrato se arrepienten y deciden hacerlo por voluntad propia, dejar la obligación sin efecto. La ley dice que así como los dos están obligados a amarrarse, también son libres de desamarrarse, por así decirlo, dejando sin efecto esa ley. Y aquí hay un ejemplo. Contratamos una banda sonora, pagamos 2 millones de pesos, pero al final, un mes antes, cancelamos. Hablamos con la banda y esta se pone de acuerdo sin demandar un solo pago. Esto es un mutuo acuerdo, es por voluntad propia. Más que mutuo acuerdo, diría que es una cancelación de mutuo acuerdo. Y ahora vamos con el segundo método, que es el pago en efectivo. Esta es la forma más común de acabar con una obligación. Consiste en hacer exactamente aquello a lo que nos comprometimos. Pero es importante saber que pagar en derecho no es solo entregar dinero. Si nos comprometimos a construir una pared o a no pintar una fachada en el momento en que inculpas esa acción, estás pagando. Ejemplo, le debo 500,000 pesos a un amigo, pero el trato original era que le pagaríamos haciendo un tatuaje en la espalda. En ese segundo en que terminas el tatuaje, la deuda queda paga y se extingue por completo. Existen opciones especiales de pago, como es la consignación. Por ejemplo, nuestro casero no quiere recibirnos el dinero del arriendo y quiere inventarse una excusa para echarnos de la casa. Vamos ante un juez o un banco y finalmente dejamos el dinero a su nombre. Aquí la ley dice que ya nosotros cumplimos y el problema ahora es del casero. También está el beneficio de competencia, que digamos que estamos en quiebra absoluta y le debemos dinero a nuestro amigo. Bueno, le debemos dinero a nuestro hermano. La ley prohíbe que nuestros familiares nos dejen en la calle para cobrarnos, sí, pero te permite pagarles solo lo que buenamente puedes, asegurándose de que se pueda vivir lo necesario para comer y vivir. También está la sección de bienes y es, nos quedamos sin nada por culpa de nuestra mala suerte, con un incendio, un robo. Como no tenemos dinero, vas donde tu acreedor y le entregan lo que le queda, lo que te quedó del incendio, los muebles, celular, una moto, y le dices, eso es todo lo que tengo en la vida. Y eso se toma para saldar la deuda hasta donde llegue. También existe la tercera opción llamada la novación, que es un cambio de contrato. Y básicamente este consiste en matar una deuda vieja firmando una deuda completamente nueva para poder reemplazarla. Para que funcione, el cambio tiene que ser importante. Es como cambiar el objeto que se debe o cambiar a la persona que debe pagar. Y ambas partes tienen que dejar claro que el primer contrato queda anulado. Ejemplo, le debo 1 millón de pesos, bueno, le debo 10 millones de pesos al banco por un crédito de un carro. Negociamos con ellos que cancelen el contrato y firmamos uno nuevo donde nos comprometemos a entregarle, por ejemplo, un terreno de una propiedad. La deuda del carro desaparece y nace la nueva deuda que es el del terreno. Y ahora vamos con el cuarto método, que es la transacción o el arreglo amistoso. Este es un contrato en el que ambas partes deciden ceder un poco de sus pretensiones para arreglar un problema por fuera de los juzgados. Lo mejor de la transacción es que el documento que firman tiene el mismo valor y peso legal que la sentencia dictada por un juez. Ejemplo, el perro de nuestra vecina destruye nuestro jardín japonés de unos $3,000. Nos tomamos un cafecito y firmamos un papel. Él me da $1,500 en el acto y te promete no demandarlo nunca. Bueno, tú prometes no demandarlo nunca y el conflicto muere allí. Es un arreglo muy amistoso, sin necesidad de incluir a un tercero.
Ahora vamos con la remisión, que es el perdón de la deuda. Esto le da perdón a una deuda. Ocurre básicamente cuando el acreedor de forma totalmente voluntaria y gratuita decide perdonarle la obligación al deudor, y esto puede ser hablando, escribiendo o simplemente devolviendo el documento donde constaba la deuda. Ejemplo, firmaste una letra de cambio o un pagaré a tu abuelo por un préstamo en Navidad. Tu abuelo toma el documento original, lo rompe frente a toda tu familia y te da una... Bueno, está muy ficticio, pero al destruir ese papel donde está la deuda, básicamente quedas perdonado legalmente. Ojo, el pagaré. Ahora vamos con la compensación, que es básicamente quedar a tablas. Este concepto ocurre cuando dos personas son deudoras y acreedoras al mismo tiempo, una de la otra al mismo tiempo. En lugar de que ambas se persigan para pagarse, las deudas se cruzan y se borran automáticamente hasta el monto de la deuda más pequeña. Es un claro ejemplo. Le debo $2,000 a un chef por su servicio de comida. Por pura coincidencia, el mismo chef te debe a ti $2,000 porque le organizaste el bautizo de su hijo. Ninguno saca la billetera y se dan la mano. Quedan a tablas. Ahora vamos, la confusión, ser tu propio cobrador. Eso se da cuando una misma persona se convierte en el cobrador y el acreedor, y en el que se debe, deudor, la misma deuda. Esto es jurídicamente imposible cobrarse a sí mismo o mandarse una carta de cobranza, válgame la redundancia. En sí la obligación desaparece de inmediato porque esto es como un caso típico que pasa en las herencias. Y aquí un ejemplo es, pedimos un préstamo de $50,000 a un amigo millonario. Un año después, ese amigo fallece. Bueno, pongamos un ejemplo mejor. Le pedimos $50,000 a un tío. Ese mismo año, nuestro tío fallece, pero deja el testamento y nos nombran a nosotros como su único heredero. Ahora en sí tú eres el dueño de sus cuentas y a la vez eres el cobrador, pero tú eres el que debe el dinero. La deuda se borra solo por la confusión. Y aquí vamos a la octava, que es la pérdida de la cosa que se debe. Esto es imposibilidad por mala suerte. Esto aplica únicamente para objetos específicos y únicos, no para dinero o en sí cosas comunes. Si el objeto exacto que teníamos que entregar se destruye por completo por un accidente natural o un caso fortuito, la obligación se acaba porque nadie está obligado a hacer lo imposible. Eso sí, si no tiene que haber sido, eso sí, no tiene en sí que haber sido nuestra culpa, sino, sino también debe estar retrasando la entrega del objeto. Aquí está el ejemplo. Le vendimos a un coleccionista el único cuadro original que pintó tu papá antes de morir. La noche antes de entregarlo, un rayo quema la casa y el cuadro se vuelve cenizas como ocurrió, bueno, el cuadro se vuelve cenizas. Como esto ocurrió por fuerza mayor y el cuadro está instituible, la obligación de entregarlo se cancela. Y vamos con la novena, que es la nulidad o rescisión, que es el contrato con defectos de nacimiento. Bueno, ¿qué significa? Significa que un juez borra y destruye un contrato porque nació, digamos que enfermo. Es decir, se hizo violando la ley, bajo engaños, usando la violencia como una persona que no estaba bien de sus facultades mentales. Y al declararse la nulidad, es como si el contrato nunca hubiera existido, nacido. Aquí el ejemplo es básico. Unos estafadores obligan a un anciano a firmar la venta de su casa, usando amenazas. La familia se entera, lleva el caso al juez y la obligación se extingue por completo. Digamos que la entrega de la casa desaparece porque el trato fue ilegal. Ahora vamos con la décima, que es la condición resolutoria, la cláusula de salida. Esta es una cláusula donde las partes ponen el contrato donde acuerda, si pasa un buen hecho específico en el futuro, el trato se rompe automáticamente. También aplica cuando una de las partes incumple los contratos por doble vía. Si uno no cumple, el otro tiene derecho a pedir que el contrato se rompa.
Pongamos de ejemplo aquí. Le prestamos una oficina a un amigo para que inicie su negocio, pero pone una regla. El préstamo se acabará inmediatamente si mi hijo regrese de su viaje del extranjero y necesita el lugar. El hijo regresa, la condición se incumple y el contrato de préstamo se extingue en ese instante. Trabajamos con la 11, que es la prescripción extintiva. Digamos que esto es el castigo al cobrador dormido. Es la pérdida del derecho a cobrar una deuda por culpa de dejar pasar mucho tiempo. La ley inventó, la ley inventó esto para que las deudas no duren para siempre. Si un acreedor no se molesta ni cobrar o demandar durante los años que da la ley, que son normalmente de 5 a 10 años, pierde el derecho a usar la fuerza de la justicia. Ya que vamos con un ejemplo. Le prestamos dinero a un desconocido, bueno, a un conocido. Nos firma la letra. Pasan 10 años en los que nunca le hemos mandado un mensaje, ni lo llamé, ni lo demandé. Hoy por causa del destino me acuerdo, llegamos al juicio, pero el juez dice, te dormís en los laureles, ya perdió, ya. El tiempo límite pasó y ya no puedes obligarlo a pagar, la deuda ha muerto. Y así concluimos con el tema. Muchas gracias por su atención.